Amigos televidentes, sean bienvenidos a una nueva entrega de Laicos Destacados. En esta oportunidad me encuentro con Tali Santos, editora del fin de semana de Diario El Universo. Tali, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Tali, la primera pregunta es, ¿qué anécdotas recuerda como estudiante de la Laica? Bueno, hay anécdotas de tipo académico relacionadas con las clases específicamente, hay anécdotas relacionadas con los compañeros, pero creo que en esta oportunidad es importante hablar de lo académico y yo recuerdo que en uno de los primeros días de clase, en primer año, fue emocionante para mí ver entrar por la puerta del salón de clases a uno de los que entonces era un reportero, uno de los reporteros más destacados de Coavisa, y digo, wow, va a ser mi profesor, ¿no? Entonces eso me entusiasmó mucho porque realmente a mí el periodismo, no sé por qué, me llamó desde pequeña y siempre quise ser periodista, y cuando vi frente a mí que iba a ser mi profesor, bueno, Fernando Aguayo me refiero, quien fue luego subdecano, creo, fue subdirector de Diario El Telégrafo de aquella época, fue algo que me pareció, fue un momento muy interesante. ¿En qué año usted egresó de la universidad? Yo egresé en 1990. ¿Qué maestros que usted recuerde durante su vida en la universidad marcaron su carrera? Que usted recuerde específicamente que hayan marcado su vida. Bueno, en la universidad, tal vez Fernando Aguayo es uno de ellos, quien me dio una materia particularmente interesante que para mí es fundamental, y era psicología de la comunicación. Porque en realidad es eso, la comunicación es entender las emociones, las actitudes, más allá del conocimiento o de los intereses del otro. Y otra maestra, Leonor de Riquelme, ella nos dio la materia Problemas del Mundo Contemporáneo. ¿Qué diferencias o similitudes haya en torno a los modelos de enseñanza actuales respecto a los que se utilizan ahora cuando usted, bueno, en ese entonces cuando usted era estudiante? Actualmente ya no doy clases en la universidad, en alguna universidad, yo estuve como maestra hace unos 5 o 6 años, pero te podría decir que más bien hay diferentes circunstancias de los estudiantes de nuestra época con respecto a los actuales. La necesidad de tener esa formación que tuvimos en esa época y la necesidad adicional de manejar las herramientas de la comunicación contemporánea. ¿Cuáles son las nuevas destrezas que debe poseer el periodista de la nueva generación a fin de que resulte ser competitivo en los medios de comunicación? Bueno, un poco de lo que conversábamos hace un momento, el manejo de las diferentes plataformas. Ahora no tenemos lectores, tenemos usuarios, ¿no? Exacto. Porque está el que ingresa vía redes sociales a la información, a los contenidos. Ya tampoco hablamos de noticias, bueno, eso tal vez un poco internamente, pero en general ahora hay una gran canasta que es la de contenidos. Y para poder manejar y difundir hacia los diferentes intereses y conectarnos con los diferentes intereses de los usuarios, de estos que ahora son usuarios, hay que manejar las no solo nuevas, sino las cambiantes herramientas que desde el ámbito digital. ¿Los medios tradicionales podrían desaparecer ante la consolidación de los medios digitales? La televisión fue una amenaza en su momento, o la radio para lo escrito, pero el ser humano tiene diferentes necesidades. Exacto. Y la necesidad de poner esto en el orden que representa un medio tradicional como los periódicos, sobre todo, que son los que pueden estar más en riesgo, podrían
limitarse a un segmento de la población con unos intereses, y siempre y cuando también los periodistas, los medios, seamos capaces de innovar y de adaptarnos a esas nuevas demandas. El Universo es un medio tradicional, es un medio que tiene 90, va a cumplir este septiembre 95 años. Podríamos decir, es un medio tradicional. ¿Qué es lo que va a pasar con ese diario? Salvo cualquier otra circunstancia, pero si nos atenemos solamente a las condiciones de la comunicación, que se va a adaptar el medio a las diferentes necesidades y va a mantenerse como un medio fuerte, como se están manteniendo The Washington Post, el diario El País, el de España, The New York Times, The Guardian, pero que adoptan nuevos medios para difundir sus contenidos. ¿Cuál es el verdadero periodismo investigativo? Tácticas y estrategias tras la vigencia de la Ley de Comunicación. Decía Gabriel García Márquez, que el periodismo es investigativo per se, porque siempre estamos buscando algo, estamos realizando esa acción de investigar, de buscar datos, para elaborar un producto periodístico. Yéndonos a una especie de género dentro del periodismo, está el llamado periodismo investigativo, que tiene una característica que es la de dar a conocer algo que alguien no quiere que se conozca, y usualmente ese alguien que no quiere que se conozca está relacionado con el poder político o los poderes económicos que terminan afectando a la sociedad. Y busca en esa denuncia especificar decir quién llegar detrás, no solo qué, sino también quién, y claro, cómo afecta para llegar a este nombre, porque es una denuncia, estamos ejerciendo una especie de función fiscalizadora, entonces es necesario seguir una serie de procesos y técnicas que se vuelven una especialización en el periodismo, el llamado periodismo investigativo. El periodismo siempre ha tenido como principio el contrastar a las fuentes. O sea, ¿por qué? Porque cuando hablamos de objetividad, que a muchos no les gusta la palabra objetividad porque dicen somos sujetos, no somos objetos. Un maestro del periodismo iberoamericano, Miguel Ángel Bastenier, dice: hagamos un periodismo honesto. Tal vez esa palabra tenga menos oponentes, y de eso se trata, ¿no? De darle a cada quien la oportunidad de presentar su versión. Hay que utilizar también la ley de acceso a la información, que es una herramienta para cualquier ciudadano, no solo para los periodistas, para ejercer el derecho a obtener información pública, porque la Constitución de la República dice que los ecuatorianos o los extranjeros residentes en Ecuador, que tienen también los mismos derechos que nosotros, tenemos el derecho a acceder a la información pública. Entonces, hacer ejercicio de ese recurso que es, por ejemplo, la ley de acceso a la información. ¿Qué consejos se le da a la nueva generación de periodistas? Bueno, a cualquier periodista, a los nuevos, prepararse. El periodismo es de una responsabilidad que no los quiero asustar, pero que yo creo que si nos ponemos a pensar en todo lo que significa, es wow, esa obligación tengo yo frente a las audiencias o frente a los lectores, como lo queramos llamar. Se trata de dar de codificar mensajes. Entonces, si decodificamos mensajes, significa que debemos entender el mensaje que alguien nos está trasladando, una fuente personal o una fuente documental. Si es una fuente documental, probablemente es una normativa. Debo entender la normativa. ¿Soy abogada? No, pero me convierto un poco en eso. Claro. Debo entender cuál es la intención de mi fuente. Me convierto un poco en psicóloga. Debo entender sobre el comportamiento del otro. Estamos tratando un tema económico, debo entender las dinámicas económicas,
Debo entender qué es el Fondo Monetario Internacional. Debe entender qué son los organismos multilaterales. Decía Richard Kapuscinski que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y eso, bueno, son también unas palabras muy grandes, ¿no? Entonces esforcémonos para lograrlo, ¿no? Yo no te puedo decir, yo soy una buena persona. Sí te puedo decir que trato de serlo. Y traten de serlo, traten de ser honestos, traten de ser comprometidos con la sociedad. Y el gran amo es el lector, el radioescucha, el televidente. Agradecemos a Tali Santos, editora de Fin de Semana de Diario El Universo. Amigos televidentes, recordemos que el periodismo investigativo es el termómetro para medir el progreso de una sociedad. Hasta una próxima entrega.